Y ya estamos con la tremenda Farideh Serrano en el estudio. Oye, la queríamos tener hace tanto tiempo. Pero vamos a hablar de un tema que es tan importante como son los derechos humanos en el medio de comunicación más masivo, diríamos, ¿no es cierto?, todavía, que es la televisión abierta. Farideh, primero que todo, muchas gracias por estar aquí hoy. Sabemos que te la jugaste por venir. No, sí. No era fácil. Siempre he estado vinculado con ustedes, los apoyo, los escucho, los poquito sigo. Más cerquita el micrófono. Me parece muy importante además el trabajo que ustedes hacen, porque creo que el periodismo independiente sin duda que contribuye, ¿no?, a que la gente esté mejor informada con otras voces y con otras miradas, cosa que no es muy común en estos tiempos. No es muy común. No es muy común. Es cierto. Tú nos mandaste ayer un estudio que hizo el Consejo Nacional de Televisión. Sí. Debo confesar que me devolvió un poquito el alma al cuerpo. Sí. Voy a decirlo de esa forma. Porque sí, al menos, yo sé que no es un estudio que refleje algo, ¿cómo decirlo? Como no es exactamente la encuesta que hace el Consejo Nacional de Televisión, es a quienes... son denunciantes. Son denunciantes, exacto. Es una universidad de 23.000 personas a quienes se les consultó en torno al tema de derechos humanos a propósito de que se conmemoró el 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos. En ese sentido, nos pareció importante, interesante conversar y preguntar en torno a cómo ellos perciben el tema de los derechos humanos en la televisión. Se hizo, es una encuesta cuantitativa, respondieron alrededor de cerca de 3.000 personas, de una universidad de 20 y tantos mil. Y bueno, hay algunos datos que son interesantes, ¿no? Uno de los datos que llama la atención es que más del 60% de las personas que respondieron señalan que no han visto nunca un programa en la televisión que esté vinculado con la violación de derechos humanos. Eso habla de un tema de la memoria. ¿Qué pasa con la memoria, no? O sea, estamos hablando, se van a conmemorar los 50 años del golpe de Estado. Se supone que hay un mandato de esta democracia, de la transición del país, en el sentido no solamente de una adhesión a los tratados internacionales, al respeto irrestricto a los derechos humanos, sino también a una formación en derechos humanos de la ciudadanía, a una demanda de nunca más, de no repetición, de reparación, etcétera. Bueno, y hay más del 60% de declaran no haber visto nunca un programa de derechos humanos. Es complicado, es complejo, pese a que pese han habido programas, sí, han existido. Cada vez más menores, más episódicos. Yo creo que en los 90 hubo toda una explosión, ¿cierto? Por producto de la apertura. Ahora, Farideh, ¿usted no cree de que tal vez esto se deba a un error de regulación que particularmente se cometió en la década de los 90, donde comenzó la transición de la televisión universitaria a la privada? Y creo que no se tomaron todos los resguardos para garantizar la misión que debían tener los canales de televisión pública. Y a lo mejor ahí hubo un problema, porque se dejó también al mercado esa decisión, a la libre propiedad, y dependía de la voluntad, como hasta el día de hoy, de los dueños, el mayor o menor espacio que se les dé. Por lo general, cuando el dueño es extranjero, como que hay un poquito más de manga. Cuando el dueño es chileno, se cierra nuevamente esa ventana. Bueno, hay un tema, o sea, el CNTV regula a los canales de televisión y básicamente vela por el buen funcionamiento de la televisión. Creo que hay que decir varias cosas que son importantes. Yo presido el CNTV, que es un organismo autónomo del Estado, el Consejo Nacional de Televisión, que, como les señalo, regula el buen funcionamiento de la televisión, protege, ¿no?, la niñez. Tiene que ver además con la programación cultural, que efectivamente las cualidades de programación cultural se puede efectivamente, se produzca, ¿no?, en los horarios que están señalados, en las horas que están señaladas, que son 4 horas a la semana, ¿no? Como decía, protección de la niñez, la calidad de la televisión a través de un fondos concursales, que son alrededor de 5.000 millones de pesos, donde se han podido hacer series como Los 80, como El Reemplazante, 31 minutos, en fin, series que además tienen que ver con no solamente con una buena calidad, también nos hablan. Y por eso es increíble, ¿no?, de ese pasado, de alguna forma, ¿no?, de esa memoria. Bueno, eso, pero quiero decir que no tengo que ver, porque mucha gente cree en las redes, me interpela, porque piensan de que tengo que ver, por ejemplo, con la línea editorial de Televisión Nacional. O sea, como un censor de los canales. Soy un censor de los canales. No es así, estimados auditores, auditoras. El Consejo Nacional de Televisión regula efectivamente ciertos contenidos, no es un censor, la regulación es ex post, recoge, recibe las denuncias cuando efectivamente se sienten las audiencias atropelladas en relación a la protección a la infancia, de
la niñez, a temas que tienen que ver con la dignidad humana, etcétera. Hay un consejo que yo presido, que está compuesta por 10 integrantes que son nombrados por el Senado de la República, que son ratificados por el Senado de la República, donde yo concurro con un voto, soy el voto número 11. Claro. No siempre tengo... 11, claro, somos 11. Yo soy la número 11, no siempre, digamos... No siempre, o sea, todo se vota toda la semana, el Consejo que se reúne trabaja bastante, conoce sobre las denuncias, se pronuncia sobre una serie de aspectos y se pronuncia colegiadamente. No siempre mi voto es el que se impone, ahí hay deliberación. Perdón, Freddy, porque yo estaba preguntando, no le quería responsabilizar al CDTV. No, yo creo que es importante clarificar, porque hay un desconocimiento del rol del CNTV, pese a que hemos intentado hacer campaña. Yo he hablado de una escala más arriba, que yo creo que hubo falta de regulación ya a nivel de Estado, que las radiofrecuencias son propiedad del Estado, y ahí creo que a lo mejor se dejó demasiado espectro abierto para que entrara el mundo privado sin regulación. Yo creo que el mundo privado y el mundo público es importante que deben estar en los medios, pero no, estamos hablando de medios de comunicación. Cuando hablamos de medios de comunicación tenemos que asumir que la televisión, aun cuando es una industria, son medios de comunicación y que en ese sentido, cuando se informa, uno asume y exige que efectivamente se informe con veracidad, se informe con pluralidad, con diversidad de miradas, de opiniones, que se manejen con los cánones éticos, ¿no?, que tiene un medio de comunicación. En ese sentido, insisto, creo que la televisión no puede estar ajena a eso, y claramente toda la molestia, el malestar de la ciudadanía, de las audiencias con la televisión, en algunos momentos tiene que ver justamente porque siente que no están informando de manera ecuánime, no están todas las voces representadas, o bien se está afectando la dignidad de algunas personas, etcétera. Creo que eso es interesante, y creo que también es interesante asumir, por ejemplo, que pese a la crisis, efectivamente, que hoy día se da, la irrupción de las redes, ¿no?, de otras plataformas, todo este mundo tecnológico que se abre, la televisión no ha muerto, sigue vivita, y yo diría y coleando, porque, por ejemplo, la última encuesta nacional de televisión señala que más del 70% de las personas se informa a través de la televisión. Es decir, sigue teniendo un rol preponderante, sobre todo en la información, en la formación de opinión pública. Aunque han bajado y eso significa, por supuesto que ha bajado. El otro día estaba viendo... En los últimos 10 años ha bajado. Antes de ayer, estaba en CNN yo. Y miraba al People Meter ahí y estaba liderando el noticiero de Omega con 11 puntos. 11 puntos, hace 20 años marcaba el que le iba al cuarto, al más malo de todo. Es verdad. Y hoy día lidera. Sí. 11 puntos marcábamos cuando hacíamos SQP a las 12 del día. Claro. Que es cuando había menos gente, digamos. Bueno, es verdad, pero lo que nos interesa a nosotros es que si el 70% de las audiencias se informa por televisión, queremos que ojalá esa información sea lo más amplia, plural, diversa, seria posible. Por ejemplo. Mira, a propósito del estudio, hay una parte donde explican cuáles son las funciones del Consejo Nacional de Televisión, y me parece muy interesante leerlo con respecto a lo que estamos hablando de derechos humanos. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, la paz, la democracia, la diversidad, la dignidad y no discriminación, en su más amplia expresión, son los principios que rigen el actuar del Consejo, el que además debe realizar estudios sobre la industria de la televisión, como el que nos ocupa, que vamos a revisar con más detalle ahora, por supuesto, de manera tal que esta encuesta no solo da cumplimiento a los cometidos que la ley nos impone, sino que además entrega valiosa información, la que deberá ser analizada detenidamente para entender el fenómeno de la recepción de los derechos humanos por la programación televisiva. Usted ya lo decía, Faride, el próximo año son 50 años desde el año 1973. Sí. Y hay además una cosa en la que estamos bien en deuda todavía, y que es que yo creo que en general la opinión pública entienda qué son, así como en su base y en su cosa, en su más amplia expresión, los derechos humanos. Porque a veces nos cuesta, ¿no? Como que creen que solo nos estamos refiriendo como a las violaciones sistemáticas de la dictadura. Bueno, eso es una dimensión, y esa dimensión de lo que significó la violación sistemática del Estado, ¿no?, en contra de la ciudadanía hace 50 años, van a ser 50 años, sin duda es una grieta y es un elemento sustantivo en la historia de nuestro país. En ese sentido, evidentemente, los canales de televisión, los medios en general, van a ocuparse del tema. La misma encuesta señala no solamente que más del 60% no ha visto nunca un programa, o no recuerda haber visto un programa donde se señale la violación de derechos humanos. Enseguida te responde Alejandra sobre ese punto, pero creo importante remarcar lo otro. Por supuesto. Porque de pronto también esa acepción
voy a ir entonces, esa acepción amplia de lo que son los derechos humanos, que tiene que ver con el respeto a la dignidad de las personas, Exacto. con el respeto a todos los derechos. El derecho a la información también es parte del derecho humano. El derecho a migrar también es parte del derecho humano. La dignidad de las personas, el derecho a la vivienda, son parte de los derechos, un conjunto de derechos, ¿no?, establecidos bueno, hace más de 70 años. Pero esta dimensión específica de la ruptura que se da de este quiebre brutal de la democracia hace 50 años, que provocó efectivamente la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país, que provocó que un amplio porcentaje de chilenos y chilenas se fueran a vivir afuera, tuvieran además esta grieta brutal que es el exilio, que significó la desaparición de las personas, la tortura, el encarcelamiento, que todavía vemos, o sea, en fin. Tremendo. Es brutal, y donde no ha habido suficiente reparación y donde ha habido justicia en algunos aspectos, donde todavía hay temas pendientes de la justicia, temas pendientes con nuestros detenidos desaparecidos, es algo que evidentemente es fundamental en la historia de un país, en la historia reciente del país. Y en ese sentido, estos 50 años, conmemorar estos 50 años tiene que ser con una perspectiva de derechos humanos también. No solamente hablar de la validez y de la calidad de la democracia, sino también de lo que significa, ¿no?, cuando efectivamente el Estado viola los derechos humanos y cuáles son las consecuencias que tiene aquello. Y eso es brutal. Ahora, por supuesto que cuando hablamos de los derechos humanos son amplios, ¿no? Y en esa lectura que tú haces efectivamente del preámbulo del estudio, da cuenta de eso, ¿no? O sea, son un conjunto de derechos que tienen los ciudadanos, las ciudadanas, que tiene la humanidad y que fue consagrado por Naciones Unidas en medio, bueno, en un contexto bastante brutal, especial y brutal, claro, y que son fundamentales y que todos los países realmente se comprometen a cumplir. Y en ese sentido, específicamente cuando hablamos de medio de comunicación, no solamente la televisión, si bien el CNTV tiene que ver solo con la televisión, no con otros medios, además es como anacrónico en un momento de irrupción, de convergencia tecnológica, en fin, pero solo tiene que ver con la televisión. Pero en general los medios de comunicación tienen un rol que cumplir con los temas de memoria y de derechos humanos a propósito de los 50 años. Y lo que es interesante también es que la propia encuesta de derechos humanos a que tú aludes, que hizo recién el CNTV, señala eso, más del 70% de los encuestados opinan que son los que los canales de televisión tienen que dar cuenta de esta dimensión de los derechos humanos, que quieren que los canales asuman un rol frente al tema de los 50 años de la violación de derechos humanos. Eso y creo decía que yo me devolvió el alma al cuerpo. Creo que y también hay un dato que es bien interesante a propósito de los discursos de odio y del negacionismo. Sí. Señala, por ejemplo, que los discursos de odio deben ser sancionados en la televisión, respetando, por supuesto, lo que significa los parámetros de libertad de expresión. Cuando hablamos de regulación, siempre está la libertad de expresión como un elemento fundamental y sustantivo. Pero la libertad de expresión no puede dar paula que efectivamente, ¿no?, circulen impunemente discursos de odio que atentan contra los derechos, contra la dignidad de las personas, discursos y que además son brutales. No solamente hablamos de negacionismo, ¿cierto? Discurso de odio cuando tú además a tu opositor, a tu contrincante, le quitas incluso la calidad de ser humano y su derecho a la dignidad y a la vida. Cuando efectivamente a partir de ciertas ideas descalificas de una manera brutal. Sí. Y eso, cuando está ese discurso de odio, cuando le estás quitando la calidad de ser humano a un ser humano. Sí, yo estaba a un otro distinto a ti. En algo más pedestre que puede tener una escala menor, por ejemplo, lo que pasó el otro día con Cecilia Boloco, que no era televisión, sí, cuando dice, yo no vendo ropa para gordas, si quieren comprar mi ropa, coman menos. Ya. Eso ya no es discurso de odio, pero entra de un carácter denostativo también. Yo no diría que es un discurso de odio. No. O sea, porque entonces no estamos. No, claro, pero es una discriminación a los cuerpos bueno, distintos. Claro, es distinto. Es claro, pero no vamos a decir que es un discurso de odio. O sea, estamos entonces poniendo los discursos de odio en una categoría que no es. Es mucho más brutal el discurso de odio porque además atenta contra la democracia. Estamos hablando de que finalmente el negacionismo, los discursos de odio, esta amnesia de pronto o que una ciudadanía o que un país no sepa lo que ocurrió, ¿no? Este quiebre tan brutal, nos habla entonces de una democracia, ¿no?, que no tiene el suficiente sustento y que efectivamente puede repetir esa historia brutal y macabre que todavía tiene a cientos, a miles de familias todavía por ejemplo, quebradas, ¿no? Un aporte fue en CNN justamente hicieron un reportaje donde mostraban los helicópteros que se usaron para tirar cuerpos de personas al mar. Sí. Y que estaba en Estados Unidos,
No, en Inglaterra. En Inglaterra. Se los había comprado en Inglaterra. Exactamente. Sí, en un paintball, Sí, una vi cuestión reportaje. muy absurda. Por ejemplo, ese fue un aporte. El documental, perdón, la serie que emite Televisión hace un par de años respecto al embajador de Suecia, por ejemplo. También, exactamente. Exactamente. O, claro, esas pequeñas historias que hizo Cafiero en algún momento, que También. están en YouTube disponibles Una y usted la historia puede ver. necesaria, evidentemente Exacto. que sí. Esos son aportes que Sí, bueno, interesante que la y gente también- no sí. los nombra. Bueno, también tiene que ver con la memoria de esos años. ¿Qué pasaron en esos años, no? ¿Qué pasó, qué ocurrió en esos años, esos 3 años de la Unidad Popular? De alguna forma también. Los documentales de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile, La eso Batalla sí lo de nombra la Chile, gente, ¿eh? esos 3 capítulos que no habían sido exhibidos Eso es en nuestra increíble, televisión nunca, en 50 años. indica también de que hay una memoria sancionada, que hay una memoria que no se ha desplegado. Entonces, sobre la base de la amnesia, sobre la base de una suerte de olvido, creo que estamos también contribuyendo a que ese nunca más sea un nunca más relativo, ¿no? O sea, Exacto. el hablar de nuestros dolores, el hablar de la violación de derechos humanos, también es parte del ejercicio democrático para que efectivamente esté esa garantía jamás de no repetición y que efectivamente se asuman aquellas tareas pendientes, deudas pendientes que todavía existen hoy. Y a propósito de eso, el propio anuncio del presidente de la República en el sentido de tener una comisión especial para la búsqueda de los detenidos desaparecidos es algo muy importante. Es algo que no podemos nunca dejar de buscarlo. Discurso de odio fue el del parlamentario ¿no es cierto?, el diputado ese que dudó de que se estuviesen buscando, por ejemplo, los detenidos desaparecidos. Bueno, cuando nosotros vimos que en el Congreso, en la dinámica de la polarización que hoy día se está viviendo, ¿no? Le niega el presupuesto al Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a los sitios de memoria, Villa Grimaldi, eso es muy grave. Muy grave. Porque entonces uno puede decir, eso es un ejemplo del negacionismo. Está negando que efectivamente ocurrió lo que... Están negando que ocurrió felizmente eso fue resuelto en el Senado cuando se recuperaron las partidas. Pero esa fue una muy mala señal. Yo diría que va más allá de la izquierda a la derecha. Fue una muy mala señal para la democracia que se utilizara el tema de los derechos humanos, de los sitios de memoria, del museo, del INDH, como una carta de cambio o de revanchismo en medio de una situación